Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un video más del curso de Marquetería Geométrica. Hoy vamos a hacer un mosaico de cubos y trapecios en 3D. Para eso vamos a utilizar chapa de sapelli, chapa de nogal y maple para el cubo. Para el trapecio vamos a utilizar las mismas maderas, solo que las vamos a cortar atravesadas. También vamos a necesitar una navaja de corte, un exacto, un lápiz, un masking, una escuadra que de este lado mide 60 grados. Nuestras medidas son para el cubo 1.5 centímetros y 3.5 para el trapecio. Vamos a cortar nuestras tiras de 15 milímetros. Una. Dos. Una más. Y así continuamos cortando todas las tiras. Ya tengo unidas cada una de mis piezas. Me coloco aquí con mi escuadra de 60 grados, hago mi inclinación. Y corto. Ahora voy a cortar a 15 milímetros para obtener mis rombos para formar después cubos. Hago el primer corte, tenemos los rombos, vamos a separarlos, están unidos con masking. Separamos 3 para confirmar que realmente sea un cubo el que acabamos de cortar, y pueden ver, es un cubo perfecto. Ahora solamente nos resta seguir haciendo más cortes, los necesarios, y separar todos nuestros rombos. Ahora vamos a unir uno a uno nuestros cubos. Que tengan la misma dirección. Maple, nogal, sapelli. Maple, nogal y sapelli. Así vamos uniendo uno a uno hasta completar todos nuestros cubos que necesitamos. Ahora vamos a cortar los trapecios. Vamos a empezar cortando las tiras de
15 milímetros también. Uno. Sapelli. Nogal. También a 15 milímetros. Una. Una más. Bien, y así cortamos cada una de las hojas de chapa. Ya tenemos unida cada una de nuestras tiras para cortar el trapecio. Ahora tenemos que sacar la misma inclinación, que son 60 grados. La marcamos. Ok. Cortamos. Ahora lo que vamos a hacer es cortar a 3.5, es lo que yo tengo dispuesto, pero tiene que ser la misma inclinación. Cortamos, otra vez vamos a marcar 3.5. Ahí está. Ahora vamos a separar una a una nuestras piezas. Bien, tenemos cortados nuestros cubos y nuestras tiras para hacer el trapecio. Para hacer el trapecio necesitamos hacer una inclinación así. Cortar las tiras, hice este pequeño artefacto de corte que voy a utilizar. Aquí tiene un tope y tiene una inclinación aquí de 60 grados. Entonces la idea es meter aquí la pieza, ajustarla al tope y cortar en esta línea. Mi guía va a ser esta línea de corte. Tengo un trapecio. Vuelvo a hacer la misma operación. Me ajusto a la línea de 60 grados. Y tenemos otro trapecio. Vamos a cortar una más. Lo introduzco, llega al tope y corto. Y tenemos otro más. Esto fue algo momentáneo, se puede hacer de muchas formas. Yo elegí esta que es más rápida para hacer este video. Ahora solo nos resta verificar que realmente tenga la inclinación, para lo cual
las unimos, nos vamos dando cuenta que todas coinciden. Vamos a armar. Lo primero que hacemos, ya tengo una combinación aquí previamente establecida. Si se dan cuenta, en esta cara hay un sapelli, y entonces pongo un maple, y para esta pongo un nogal. Esta parte no se repiten los colores. Igual vamos aquí, ahora es nogal, y la combinación va a ser maple y sapelli. Ahora tenemos aquí maple, y la combinación es nogal y sapelli. Bueno, vamos a empezar. Ahora, si utilizo la cara del nogal, voy a poner uno de sapelli, esta otra cara, y pongo uno de maple. Ahora coloco uno de maple, uno de nogal, otro de nogal, para que sea una combinación de 2 a 2. Y ahora pongo el sapelli. Ahí está. Siguiendo esta combinación, ahora tengo que ver que estos coincidan igual. Los voy rolando. Aquí está, de esta forma. Y lo que hago es, si voy a poner aquí, necesito un nogal. Entonces aquí va a ser el nogal. Vean. Ahora pongo el maple, como lo estoy viendo. Y después voy a poner ahora maple, nogal, maple, nogal. Ahora maple, digo sapelli y nogal. Y armo esta. Ahora, aquí me marca que continúa el maple. Pongo el maple. Ahora me dice que hacia este lado hay un maple. Pongo el maple aquí, lo ajusto. Ahora me dice que continúan 2 de sapelli. Pongo la primera y luego pongo la segunda. Ahí está. Como pueden ver, se va formando un cubo al centro y trapecios alrededor, y también forma una especie de hexágono. ¿Sí? Continuamos armando hasta que tengamos una sabana. Bien, ya tenemos armada nuestra pequeña sabana. Ahora solo nos resta cortar. Para lo cual nos ponemos acá. Ok, se quería mover. Vamos a apretarlo con el formón aquí. Bien. Ahora ponemos la escuadra.
Aquí volvemos a lo mismo. Ahí está. Cortamos. Y nada más nos falta un lado. Y hemos terminado nuestra sábana. Pueden ver ustedes cubos y trapecios, una especie de hexágono y un cubo al centro. Ahora la vemos así. Bien, pues eso fue todo por hoy. Esperando que les haya gustado este trabajo. Si les gustó el video, por favor denle like y pushen el botoncito de me gusta. Suscríbanse al canal. Seguiremos haciendo más videos. Gracias y buen día.